Queridos amigos, queridos hermanos, vamos a iniciar en esta jornada el último estudio que tiene que ver con Dios el Padre y Dios el Hijo. Esta sería la 10ª transmisión que haríamos respecto a la naturaleza, relación y obra y existencia eterna del Padre y el Hijo. Este sería el 10º video, la 10ª clase. Porque de ahí la 11ª clase o la próxima grabación o transmisión nos vamos a abocar íntegramente a la persona del Espíritu Santo como Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero ese tema lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Hola Beatriz, ¿qué tal? Que tenga buenas noches. Lo que vamos a estudiar hoy día tiene que ver con la adoración divina. La adoración divina. Vimos en una clase anterior respecto a las obras divinas, que todo lo que el Padre ha hecho, también el Hijo lo ha hecho. Y vamos a ver ahora que la adoración divina no solamente es a Dios el Padre, sino que también es a Dios el Hijo. También la adoración es a Dios el Hijo. Si Jesús es Dios, entonces no puede ser un error adorarlo. Las Escrituras enseñan no solo que es posible adorar a Cristo, sino que se debe adorar a Cristo. Es lo que, por ejemplo, está plasmado allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 6. Si ustedes van a Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice ahí, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Se imaginan ustedes eso? Todas las huestes celestiales adorando a Jesús nuestro Señor, a Jesucristo, Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Todos los seres celestiales creados adoran a Jesús, nuestro Salvador. Al no creado. ¿Se entiende eso? Jesús es el no creado. Porque es desde la eternidad. No tiene ni principio ni fin. ¿Ok? Los seres creados, los ángeles, adoran a Jesús. Y estos lo hacen. Ustedes conocen la adoración celestial descrita en Apocalipsis capítulo 4, cuando todos los ángeles se postran y adoran al que vive por los siglos. Incontables miriadas de seres están a su alrededor en el cielo. Circundan y escoltan a Jesús en el universo. Y a gran voz le dicen, el Cordero, que fue digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, donde todo el universo le rinde adoración y alabanza a Jesús. A ellos se une su pueblo en la tierra, que exclama, y ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1, vamos para allá, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Qué hermoso, qué hermoso. Se conoce a los cristianos como aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Lo ven? No solamente los seres celestiales creados adoran al que vive por los siglos, al Cordero, sino que también su pueblo aquí en la tierra dobla toda rodilla ante la majestad de nuestro Señor Jesús, porque le ofrecen a Cristo su adoración. Hacen esto el pueblo de Dios porque Dios quiere que todos honren al Hijo como también honran al Padre. Si ustedes buscan San Juan 5:23, San Juan 5:23, dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Notaron la hermosa relación que existe entre el Padre y el Hijo? Y ya más tarde vamos a ver en nuestra próxima clase, vamos a ver la hermosa relación que hay también en esta deidad, en esta plena deidad, cómo también se rinde respeto y adoración al Espíritu Santo. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo es Dios. No es más ni menos que el Padre, ni más ni menos que el Hijo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. En Jesús está la plenitud de la deidad. Y estas tres personas divinas conforman la unidad de la deidad. Esa es la pluralidad de Dios. Tres personas que conforman la unidad divina. Dios es uno, pero también está descrita en su palabra el ministerio y la actuación de tres. Ese es el gran misterio de la naturaleza de Dios que de manera limitada estamos intentando describir a través de la palabra de Dios. Así que por eso, por ejemplo, Esteban oró a Cristo cuando estaba a punto de morir. Noten que el Señor Jesús enseñó en el famoso Padre Nuestro a orar al Padre. Sin embargo, en la Biblia también nos enseña que podemos orar al Hijo. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 59 y 60. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículos 59 y 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. 59 y 60. Dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas,
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Por eso los conversos han de ser bautizados en el nombre del Hijo, así como del Padre y del Espíritu Santo. Hay hermanos que por la falta de discernimiento espiritual, derivado de la ausencia del Espíritu Santo en su vida, al no creer en el ministerio y operación de la persona del Espíritu Santo, carecen de ese entendimiento bíblico para comprender justamente la deidad o Trinidad bíblica. Y nos quieren enredar en áridas disputas y controversias respecto a en qué nombre tenemos que bautizar. ¿Han escuchado ustedes esas polémicas? Bueno, esas absurdas polémicas están destinadas justamente a cuestionar o inculcar en nuestra mente y en nuestro corazón la duda, el escepticismo, la incredulidad, la perturbación, la confusión respecto a nuestro gran Dios todopoderoso y su naturaleza, su deidad. En ya casi 10 clases que llevamos, hemos visto a lo largo de toda la Biblia la presencia maravillosa y hermosa de las tres personas de la Trinidad bíblica. Sin embargo, hay algunos que nos quieren enredar en polémicas y algunos nos dicen, no, hay que bautizar solamente en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que no hay tres personas. La fórmula trinitaria, es decir, de nombrar específicamente a las tres personas de la deidad, eso es paganismo, porque está basado en versículos que no pertenecen al original. ¿No han escuchado ustedes esos subterfugios? Son tan básicos, no tienen ninguna fuerza esos argumentos. Porque aunque suprimamos la fórmula trinitaria bautismal de Mateo 24, ¿no es cierto? Y de predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, vamos a darle beneficio de la duda a nuestros hermanos confundidos, a nuestros hermanos que se han apartado del cristianismo, a nuestros hermanos herejes. Vuelvo a repetir, les digo hermano porque tengo la esperanza que van a volver al cristianismo, ya que se han alejado con estas malas interpretaciones y concepciones de lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, vamos a darle beneficio de la duda y vamos a hacer en cuenta que la fórmula bautismal que está en Mateo 24 pues ha sido añadida, no pertenece al original y hay que sacarla de la Biblia. Ok, saquémosla de la Biblia, ¿vale? Pero hemos visto en estas 10 clases que llevamos el resto de la Biblia, donde está claramente enseñada el ministerio y la presencia de las tres personas, los tres grandes poderes del cielo que conforman la deidad. Así que es infructuoso intentar atacar a las personas de la deidad aludiendo supuestamente a unos versículos que no pertenecen al texto original. ¿Ok? Así que por eso que los conversos, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que ser bautizados en el nombre del Hijo. Podemos hacerlo, hay que nombrarlo como parte integrante y sustancial y el ser de Dios, de la deidad. Y como la deidad también está constituida por el Espíritu Santo, también hay que nombrarlo. Y como la deidad está constituida también por Dios el Padre, también hay que nombrarlo. En otras palabras, del punto de vista lingüístico, si usted llegara algún día a bautizar en el nombre de Dios, del Dios Todopoderoso, en nombre de Jehová de los ejércitos, ¿estaría bien o estaría mal? Si usted algún día
o algún hermano por poca experiencia, por desinformación, pero con toda la sinceridad del corazón, bautiza en el nombre de Jesús, ¿está bien o está mal? Si una persona bautiza algún día en el nombre del Espíritu Santo, ¿está bien o está mal? ¿Qué creen que pensaría Dios en su eterno amor y misericordia si eso sucediese? ¿Acaso el bautismo no sería válido? ¿No recibiría a esa alma que acepta a Jesús como Señor y Salvador como una linda ofrenda y la aceptaría a esa alma como parte del cuerpo de Cristo? ¿La rechazaría acaso Dios? ¿Por un tema lingüístico? ¿Por un tema de pronunciación? ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces superponemos la formalidad, la liturgia, ¿verdad? La fórmula bautismal por sobre la misericordia y el amor? ¿Qué pesa Dios? ¿Qué pesa Dios? Bueno, lo que le he citado recién, a modo de controversia y de debate, son casos extremos, ¿verdad? Son casos muy extremos. La gran mayoría de los bautismos o se realizan en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien. Porque hemos aprendido en estas 10 clases que cuando nosotros hacemos referencia a la unicidad o a la unidad de la deidad, nos referimos a Dios. Cuando decimos Dios, Jehová de los ejércitos, el Señor, estamos aludiendo a nuestro Dios único, Dios uno, la unidad. Pero somos también libres, y también es bíblico, nombrar a cada integrante de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque si yo solamente digo en el nombre de Dios o en el nombre de Jehová de los ejércitos o en el nombre del Dios Todopoderoso, no es pecado, es bíblico, porque como cristianos entendemos que ese Dios Todopoderoso está constituido por los 3 grandes poderes, es decir, por 2 más, que también son Dios y son parte constitutiva de este Dios único, porque creemos en un solo Dios. Por lo tanto, cuando nosotros decimos Dios o Jehová de los ejércitos, automáticamente nosotros sobreentendemos que también está incluido el Hijo y el Espíritu Santo. Es como cuando hoy en día estamos explicando algo y decimos el ser humano. Cuando decimos ser humano, evidentemente estamos incluyendo, porque es más genérico, es más general, estamos incluyendo niños, ancianos, mujeres y hombres. Cuando decimos el ser humano. Pero también puedo iniciar un discurso diciendo los hombres y mujeres y cada habitante de este mundo, ¿verdad? Como que voy especificando, ¿ok?, a los miembros de esta raza. Bueno, es un tema lingüístico, es un tema de expresión oral y que no afecta mi relación con Dios o tu relación con Dios. Pero hay personas de poco entendimiento, sin discernimiento, sin la presencia del Espíritu Santo en su inteligencia, hay que decirlo derechamente, y comienzan a hacer de la pronunciación y de la expresión un dogma, y que si no lo haces de esta manera, pues no vale el bautismo. Y comienzan a organizarse sectas y movimientos fanáticos en torno a eso. Ay, no, tú estás mal bautizado porque te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso está malo. Tiene que ser solamente en el nombre de Jesús. Y se hacen unas divisiones por eso. ¿Ok? Ok.
La persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús tampoco está malo. ¿Cuál es el problema? Si Jesús es Dios. ¿Y de dónde pertenece, de dónde viene el Espíritu Santo? De Dios. Porque Dios es uno. Así que cuidado con esas controversias insignificantes en los cuales nos quieren envolver. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y cuál es el objetivo de esas controversias? Pues ¿para qué levantan esas controversias? Muy sencillo. Porque esas controversias son controversias fabricadas para atacar a la tercera persona de la deidad. Esas controversias y esas absurdas disputas están diseñadas o tienen el objeto de atacar a Dios mismo. Son movimientos insolentes, son movimientos blasfemos y anticristos. Es un espíritu de error que entra en ciertos sujetos para causar estas polémicas, porque la meta final es atacar a Dios mismo. Es el espíritu del anticristo. Y el anticristo odia al Padre, odia al Hijo y odia al Espíritu Santo. Por ende, desarrolla subterfugios, ardides, argumentación perversa para enredarnos y dudar y sembrar el escepticismo respecto a la naturaleza de Dios. El objeto de todas estas polémicas tiene o es atacar la naturaleza de Dios, atacar la deidad de Dios, atacar a Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Pues generalmente ataca, bueno, alrededor de la historia de la iglesia cristiana, los herejes o los blasfemos o anticristos han atacado a Cristo mismo. De ahí el término anticristo, y que es bíblico. Ustedes pueden leer ahí en Primera de Juan lo que habla sobre el anticristo, donde se levantaron movimientos heréticos dentro de la iglesia, cuestionando la naturaleza de Cristo, la personalidad de Cristo, el origen de Cristo. Y también se han levantado movimientos heréticos atacando la persona del Espíritu Santo, la operación y el ministerio del Espíritu Santo. Al atacar a una de las tres personas que conforman la deidad, se está atacando a Dios mismo. Y eso es algo absolutamente inaceptable. Quien hace eso o se enrola en las filas de estos movimientos se pone del lado del anticristo. Porque al atacar, ignorar o malinterpretar al Espíritu Santo claramente enseñado en la Biblia, se están lanzando contra Cristo y contra Dios Padre. Porque son uno. Al atacar a un integrante de la deidad, están atacando a la divinidad misma. Son tan necios que no saben lo que hacen. Por eso los conversos que se han bautizado en el nombre del Hijo, así como del Padre y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, cuando realizamos un bautismo o nos bautizamos, lo correcto o lo más adecuado es nombrar a cada uno de los integrantes de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos me van a citar Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Algunas citas cuando dice en el nombre de Jesús. Pero sí, tampoco está mal, porque se está nombrando a una persona que conforma la deidad. No está malo, porque Jesús es Dios, ¿vale? Pero nosotros, cuando damos el paso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, es un momento muy especial, único, trascendental, porque marca un antes y un después en nuestra vida aquí en la tierra. Por lo tanto, al igual que el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo quería dar énfasis a algún tema, él no solamente nombraba lo genérico, sino que nombraba todos los detalles de lo que él quería describir. Por ejemplo, cuando él dice que Dios os santifique por completo, espíritu,
alma y cuerpo, dice él. ¿No es cierto? Basta con que él haya dicho, Dios os santifique toda vuestra vida o vuestra alma. Nosotros entendemos que es un ser viviente, el alma viviente, ¿verdad? Pero él, para dar más énfasis y denotar la plenitud de lo que debe ser santificado en nosotros, él nombra las partes y dice toda vuestra alma, cuerpo y espíritu, dice. Eso se llama como sinécdoque en teología. De igual manera nosotros, entendiendo que nuestro gran Dios verdadero, nuestro único Dios verdadero, ¿verdad? También nosotros en el bautismo, pues, hacemos mención plena de la deidad. Y por eso es que nombramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, denotamos y expresamos la pluralidad, la plenitud, la totalidad de la deidad o divinidad bíblica. Así que cuidado con que nos enreden con esas cosas, hermanos, ¿vale? Cuidado con que nos enreden con esas cosas. Por eso, cuando el apóstol Pablo pronunció una bendición sobre sus lectores, invocó la gracia del Señor Jesucristo, al igual que el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Vamos para allá, porque el apóstol Pablo también nombraba no solamente a Dios el Padre, nombraba a Dios el Hijo y también nombraba al Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo tenía clarito el mensaje. Vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo... Segunda de Corintios capítulo 13. Perdón, hermano. Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Ahí está. Bueno, el apóstol Pablo está terminando ya su carta de segunda de Corintios, a los Corintios, y él se despide en este versículo 14. A ver si lo buscaron ustedes ahí, espero que lo hayan buscado. Estamos en segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Bueno, estos son los versículos que parece que nuestros hermanos herejes no ven o no quieren ver. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, está hablando de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¡Qué hermoso! Lo que está haciendo Pablo al expresarse de esa manera es nombrar a las tres personas de la deidad en su plenitud, en detalle. Que no se me escape ni uno, dice Pablo. Le doy las gracias a los tres, dice Pablo. ¡Qué hermoso! Pudo haber dicho, la gracia del Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Y ya, y se acabó. Y también podría servir de argumento a los hermanos herejes. Decir, ve, ahí dice, solamente Jesús, en el nombre de Jesús, ¿verdad? No, Pablo dice, podría haberlo dicho Jesús, y no hay pudo haberlo dicho Pablo y no hay ningún problema. No hay ningún problema que diga, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O pudo haber dicho, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Tampoco está mal. ¿Cuál es el problema? No está mal. Porque si nombra solamente a Jesús, Jesús es Dios. Si nombra al Padre, es Dios. Y si nombra al Espíritu Santo, es Dios. Solo que aquí nombra a los tres. El Señor Jesucristo es Dios en el mismo sentido que las otras dos personas. Acá no hay grados de autoridad o de estatus o de poder. No, porque los tres conforman a nuestro Dios único. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en uno. Pero la Biblia nos describe este hermoso misterio de amor. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Uno de los incidentes más emotivos en los evangelios se refiere a Tomás el incrédulo. ¿Ustedes se acuerdan de ese incidente con Tomás? Eso es hermoso, eso es materia de estudio, pero
profundo. El día que nuestro Señor resucitó de los muertos, se presentó a sí mismo vivo ante sus asustados discípulos, los cuales se encontraban reunidos con las puertas bien cerradas, estaban asustaditos. Pero Tomás estaba ausente y no quería creerlo cuando más tarde le dijeron: «Al Señor hemos visto». Su respuesta fue: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». ¿Se acuerdan de eso? Vamos a Juan 20. Vamos para allá. Los que no se acuerdan. Vamos a San Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 20. Versículo 25. San Juan, capítulo 20, versículo 25. 25. Dice así. Vamos del 24 en adelante. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: «Paz a vosotros». Luego le dijo Jesús a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron». Algo así le está sucediendo a muchos ex cristianos que ya no creen en la persona del Espíritu Santo. Le está sucediendo el famoso, como yo le llamo, el síndrome de Nicodemo. No conocen al Espíritu, no lo perciben, no lo disciernen, por lo tanto no lo pueden experimentar, porque no creen por la fe en el compañerismo de esta persona invisible, llamada Espíritu Santo, que gime, que oye, que habla, que acompaña, que guía, que susurra, que convence, que guía. El Espíritu Santo para el cristiano es como sus ojos. Son los ojos espirituales. Pero hay personas que no creen y atacan la persona del Espíritu Santo, y por eso están en tinieblas y seguirán en tinieblas, porque no pueden experimentar la influencia de esta persona divina, porque no creen en ella. Y como no creen en ella, cometen el pecado imperdonable, o se acercan a cometer el pecado imperdonable, porque mientras más insistes en dudar, atacar, ignorar, menospreciar, calumniar, difamar y rechazar al Espíritu Santo, éste termina por alejarse de ti. Y ya tu mente no está bajo la dirección del Espíritu de Dios, sino ahora está bajo la influencia de otro espíritu, un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo, por más que te digas cristiano y del tercer ángel, y por más que te esfuerces en estudiar la Biblia, no la vas a comprender. La vas a comprender torcidamente. Y vas a ir de mal en peor.
y no vas a ser receptor de la lluvia tardía que te va a capacitar para la crisis final, para los momentos que el Señor Jesús predijo en Mateo 24. O lo que predijo el profeta Daniel. Necesitamos en nuestra vida el compañerismo de la persona del Espíritu Santo, conocerla, comprenderla, discernirla, ser un amigo y compañero de Él para que Él nos guíe y nos oriente para no caer, para no errar. Gran riesgo están corriendo nuestros ex hermanos cristianos que han apostatado del Evangelio, dudando y poniendo en duda y cuestionando la tercera persona de la Trinidad. Es un tema muy, muy serio. Juan, el apóstol, nos habla de lo que ocurrió después. Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Cuando 8 días después Tomás llega y se encuentra con Jesús. Que no nos pase lo mismo que Tomás el Dídimo, ¿vale? Que no nos pase lo que le pasó a Tomás. Jesús no rechazó esta asombrosa confesión de los labios de Tomás. ¿Ustedes creen que Jesús rechazó y menospreció a Tomás por esto? No, no. No dijo que su adoración era blasfemia y que solamente había que adorar a Dios. La aceptó totalmente. De hecho respondió: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Hermano mío, tú que dudas de la persona del Espíritu Santo, tú que tienes confusión respecto a este tema, que te han inyectado, que te han inoculado la confusión respecto a este tema, no dudes, sino cree. No dudes, no seas un Tomás moderno, cree. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Cómo es eso? Nicodemo no entendía la obra transformadora realizada por la fe en el Espíritu Santo. Jesús, al explicarle la alegoría del viento que va y viene y no sabemos de dónde, lo que le estaba explicando, quería explicar, era justamente la obra de aquel otro que habría de venir. Cuando ya Jesús ascendiese a las nubes de los cielos, Él enviaría otro consolador, que es Dios, para estar con nosotros y no dejarnos huérfanos. Y Él sería el encargado de realizar esa maravillosa obra de cambio, de conversión, de justificación, de limpieza y de santidad en nuestra vida. Porque en la obra de justificación y de santificación, la plenitud de la deidad están en nuestro favor. Los 3 grandes poderes del cielo están involucrados en nuestra salvación. Jesús dejó bien claro que creer en su deidad es ser creyente. Si ustedes van a Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16 dice así. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Notaron? ¿Notaron? Lo conocen como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No solamente en la Biblia se enseña que Jesús es Dios, sino que también es nuestro Salvador y también nuestro gran Dios. Tito 2.13. Tito 2.13. Vamos para allá. Vamos a buscar Tito 2, capítulo 2, versículo 13.
Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se le dice a Jesús? Dios. Y no solamente eso, gran Dios y Salvador. Yo quiero analizar un poquito este versículo porque quiero ser majadero, insistente en esto, porque quiero que los oyentes comiencen a discernir cuando lean la Biblia, cuando el texto está hablando de la unidad de Dios, su unicidad, Dios es uno, en términos genéricos, general, y cuando está hablando de su pluralidad, o cuando está hablando de más de una persona, que también es Dios. Versículo 3 otra vez, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Si el texto llegara hasta ahí solamente, gran Dios, bueno, todo cristiano debería entender por gran Dios nuestro único Dios verdadero, ¿verdad? Y entendemos que este gran único Dios verdadero es parte de su naturaleza, también la presencia de ¿quién? De Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No hay para qué nombrar los otros dos. Si basta el texto que diga nuestro gran Dios, nosotros ya entendemos que ese nuestro Dios verdadero también está la presencia del el Hijo y el Espíritu Santo. Lo sabemos, no hay necesidad que el texto lo nombre. Pero cuando el texto nombra a otra persona de la deidad, automáticamente tenemos que entender, el texto nos está mostrando la pluralidad de Dios. ¿Ok? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Notaron? Notaron que automáticamente nombra al gran Dios, a nuestro gran Dios, pero esta vez, cuando dice y, entonces ya nuestro gran Dios no se está refiriendo solamente al Padre, porque ahora está agregando y, o sea que Dios se lo está atribuyendo ¿a quién también? A Jesucristo. Y no solamente dice Jesucristo solito, sino que dice Salvador. O sea, cuando dice Salvador, automáticamente nosotros decimos, está haciendo referencia a su encarnación. Dios, este gran Dios, se hizo carne y se ofreció por nosotros. Por eso dice Salvador. La palabra Salvador automáticamente a nosotros nos está diciendo, nos está hablando de su gran sacrificio. ¡Wow! La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, el texto le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, Salvador y también Dios. ¡Qué hermoso! Si van a Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, en el versículo 28. San Juan capítulo 14, versículo 28. Dice así: habéis oído que yo os he dicho, está hablando Jesús acá, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Se maravillaban la gente cuando escuchaba estas cosas de Jesús, de la boca de Jesús, porque miraban a Jesús y claro, de buenas a primeras miraban a un ser humano, ¿verdad? Pero se maravillaban cuando escuchaban que decía estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús cuando hablaba de su eternidad, de que Él era igual al Padre. Y se admiraban cómo este hombre
se atribuye o se hace igual al Padre. Él era verdaderamente hombre. En ese sentido no estaban equivocados. Y fue como hombre que dijo eso. Impresionante. Imagínense ustedes, pónganse en el lugar. Que venga una persona humana y les diga, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Sin embargo, Jesús era un hombre que tenía a Dios como Padre en una forma singular. La razón es que Jesús era verdaderamente Dios. La Trinidad es el primer gran misterio del ser divino. Y este es el segundo. Este es un tema que requerirá todo un libro, porque resulta que explicar este texto misterioso que dice, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¡Wow! Basta con decir hasta el momento que la verdadera humanidad del Señor Jesucristo no menoscababa su verdadera deidad. Pongan atención a lo que estoy diciendo, porque estoy picando fino. El hecho que el Señor Jesús humanamente se expresara de esa manera, porque Dios el Padre, como la primera persona de la deidad, no tiene cuerpo humano, ¿verdad? No tiene cuerpo humano. En ese sentido, las palabras del Hijo del Hombre o de Jesús como hombre tienen explicación al decir, porque el Padre mayor es que yo. Vamos a leer unos versículos. Dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. No hay contradicción alguna. Hay algunos que toman ese texto de porque el Padre mayor es que yo, y para atacar la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, y decir que Cristo es menor que el Padre en poder, en gloria, en naturaleza, en atributos, y eso no es así, porque los mismos textos bíblicos nos confirman lo contrario. Dice así, San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, o sea, Jesús. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, es decir, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces. Si ustedes van a Filipenses capítulo 2, versículo 6, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, dice Pablo, y en mis prisiones, y en la defensa, había dicho 6 y 7. 6 y 7. 6 y 7. Filipenses capítulo 2, me equivoqué, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Ahí está, ya. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así. El cual, hablando Pablo de Jesús, siendo en forma de Dios, ¿vale? Morfé, forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Están notando eso? Jesús era Dios. Sin embargo, cierto aspecto de su gloria se veló voluntariamente para hacerse hombre. ¿Vale? Adoptó nuestra misma naturaleza caída. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia? Sin pecado. Se mantuvo siempre obediente. A diferencia de nosotros, que comimos del árbol prohibido y caímos. Jesús no probó de ese árbol caído. Simbolizado por la tentación, la triple tentación de Satanás en el desierto, que es un equivalente del fruto del árbol del bien y del mal, perdón, ¿vale? Él no cedió, se mantuvo leal, obediente, no como nosotros, ¿ok? Pero él asumió nuestra naturaleza, nuestra carne, para demostrarnos que es posible mantenerse leal, que es posible revertir la consecuencia que provocó la desobediencia de Adán y de Eva. En ese sentido, tienen explicaciones la expresión de San Juan 14:28, cuando dice, porque el Padre mayor es que yo. ¿Vale? Pero algunos han tomado de ese texto para decir, Jesús es inferior al Padre. No, no es así. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, se nos aclara toda la película y se nos desenreda esto. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Último versículo, Juan 10:30. San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30. Entonces, yo y el Padre uno somos. Bueno, este versículo chiquitito viene a confirmar todas las clases anteriores que hemos transmitido. Solo que me doy el trabajo de leer estos textos para confirmar la naturaleza de Dios, la deidad de Dios, la divinidad de Dios, como Dios, derivado del texto de San Juan que dice, que leímos recién, ¿verdad? Donde decía que porque el Padre mayor es que yo. Entonces, para que no se presta confusión, pues confirmamos que el resto de la Escritura nos confirman que Jesús es Dios, no es que sea inferior a Dios. Así que ahí se entiende la expresión, ¿verdad? Así que, pues, último texto, vamos a Colosenses capítulo 2, y con esto ya vamos cerrando esta clase. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Búsquelo por ahí. Dice así. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, o sea, en Jesús, porque en Él habita, o mora, o vive, corporalmente, o sea, carnalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. Otra vez, cuando leemos en la Escritura que dice deidad, ¿qué entendemos por deidad? A ver. Y cuando dice la plenitud, ¿qué es pleno? ¿Qué es algo que es pleno? Pleno es algo total, que lo abarca, que lo llena. Pleno, completo, satisfactorio, satisfecho, lleno, completo, lleno. En Jesús habita corporalmente, claro, porque Dios se hizo carne, por eso que dice corporalmente,
en él toda la plenitud de la deidad. Jesús era y es Dios. Y es de la misma substancia, del mismo ser, de la misma naturaleza, de la misma potencia, de la misma eternidad, de la misma misericordia, y todos los atributos del Padre están en el Hijo. Porque en Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso lo confirma la Escritura. El Padre y yo, uno somos. ¿Qué está diciendo cuando dice el texto, el Padre y yo, uno somos? Yo soy de la misma naturaleza que el Padre. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso esto. Queridos hermanos, hemos terminado las primeras 10 clases con este tema de la adoración divina. Que toda la adoración, toda la honra, toda la gloria debe también dirigirse al Hijo, porque el Hijo es plenamente Dios, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Padre y yo, uno somos. Y Él y Jesús habita desde la eternidad y era uno con el Padre. Y era uno en potencia, en gloria, en misericordia. Oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Queridos hermanos, hemos terminado las primeras 10 clases que tienen en relación con Dios el Padre y Dios el Hijo. A partir de la próxima clase vamos a adentrar en un tema maravilloso que tiene que ver con Dios, el Espíritu Santo. Y vamos a ver bíblicamente esta maravillosa persona. Vamos a conocer a esta persona, la tercera persona de la Trinidad bíblica. Y vamos a ver cosas maravillosas. Y esto realmente va a ser para mucha edificación y de confirmación en la verdad presente. Porque este tema de la Trinidad bíblica o deidad bíblica es un tema que es un fundamento, un pilar, no solamente para aquellos que pertenecen a la fe adventista, sino que para el cristianismo en general. O sea, el ataque que se le está haciendo actualmente por los herejes y blasfemos ex cristianos a la deidad es un ataque a la religión cristiana, hermano. Esto es mucho más allá que una simple denominación. Este es un ataque satánico contra Dios mismo, contra el Dios de la Biblia. Este es un ataque peor que el ateísmo. Esto es peor que el gnosticismo. Porque por último el gnosticismo espiritualiza y qué sé yo, tiene una explicación mística y esotérica de las cosas de la Escritura, pero los herejes se lanzan contra la deidad misma. Al atacar la deidad bíblica están atacando al Dios Padre, a Dios Hijo y Dios al Espíritu Santo. Es tremendo el absurdo, la necedad en la que está cayendo esta gente que hace esto. Por eso nosotros no nos pueden coger fuera de base. Tenemos que estar seguros de lo que la palabra de Dios nos enseña en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que no nos estén enredando y involucrando en debates inertes, infructuosos, absurdos y necios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias